Hola gente, espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar en un nuevo video, estar viendo este canal de Falcon Coach. El día de hoy vamos a continuar con la serie de Kubernetes y esta es la segunda parte de esta serie. Vamos a enfocarnos principalmente en las siguientes cosas. Número uno, los objetos. ¿Cuáles son los principales objetos de Kubernetes? Los API Groups, cómo Kubernetes pensó la estrategia de extensibilidad de su código, el versioning de Kubernetes y interactuar con un clúster local. Para nuestro caso vamos a interactuar con un clúster local, el cual lo pueden encontrar si instalan Docker for Desktop. Es bastante sencillo y durante el video les voy a mostrar cómo configurarlo. Así que continuemos con la teoría sobre Kubernetes. Cuando hablamos de objetos, estamos hablando de un concepto abstracto, estamos hablando de una representación. En otras palabras, los objetos de Kubernetes son la representación del estado del clúster, del estado del sistema. Acá vamos a encontrar qué aplicaciones fueron deployadas, las cargas de trabajo, el networking, los recursos de disco y otra información acerca de lo que el clúster está haciendo. Los principales objetos de Kubernetes son los pods, los servicios, los volúmenes y los namespaces. Conceptos nuevos acá, o tal vez no tan nuevos, como lo que son los volúmenes, que es para todo el storage dentro del clúster, y los namespaces, que son espacios virtuales de trabajo. Ustedes pueden tener diferentes espacios de trabajo dentro de su mismo clúster con objetos totalmente agrupados y que pertenezcan a un espacio de trabajo. Sé de muchas empresas que dependiendo de sus costos, dependiendo de su budget, usan los namespaces para los ambientes bajos. En otras palabras, en un clúster tienen un namespace para el ambiente dev, un namespace para QA y un namespace para staging, y otro clúster totalmente aparte donde tienen producción. Ahora, tal vez usted diga, no, yo trabajo o por qué no tener un clúster para cada ambiente. Sí se puede, pero los costos son sustanciales, ¿verdad? Entonces son diferentes estrategias que podemos tener. Ahora, los namespaces también son bastante útiles porque podemos dividir nuestros objetos por categorías, ¿verdad? Eso es muy parecido a los lenguajes de programación como C# o en Java, que usamos paquetes, donde usted puede agrupar funcionalidad que esté relacionada una con otra. Así que es como una pequeña introducción, pero probablemente en otros videos vamos a profundizar en la mayoría de estos objetos. Kubernetes también tiene a alto nivel abstracciones importantes, ¿verdad? Las cuales se le delegan a los controladores, que a su vez son aquellos responsables de que el clúster esté con el state más actual, con el state deseado. Y vamos a encontrar los deployments, los daemon set, stateful set, replica set y jobs. De nuevo, cada uno de estos temas es bastante amplio, ¿verdad? Cada uno de ellos. Solo los cito para que ustedes tengan una idea. Pero vamos a estar viéndolos y entendiéndolos muchísimo más en el transcurso de uno de los tantos videotutoriales sobre Kubernetes que voy a estar desarrollando. Pero los deployments serían para el life cycle del deployment de sus pods. El daemon set, cuando queremos que cada nodo tenga al menos un pod específico. Stateful set, cuando estamos trabajando con aplicaciones stateful. Replica set, que son para validar o decirle a mi deployment cuántas réplicas quiero tener por pod, y los jobs para hacer trabajos misceláneos o tipos de trabajo que yo quiero delegar a estos controladores que hagan por mí. API Groups. Los API Groups son la forma más fácil de extender el API de Kubernetes. Por esa forma ellos implementaron los API Groups, ¿verdad? Los API Groups son especificados por medio del approach de REST. Entonces son puros URLs, son puros endpoints, los cuales interactúan con el clúster para modificaciones respectivas. Por ende, si hablamos de REST, estamos hablando de HTTP. Si hablamos de REST, estamos hablando de que tiene status, estamos hablando de que manejan verbos de acción, que probablemente ya los conozcas, ¿verdad? O si no, ya casi los vamos a ver. Actualmente podemos dividir los API Groups en dos partes. El Core Group, que en realidad son aquellos que
vienen desde los orígenes de los tiempos de Kubernetes. Se le llama Legacy Group también porque son de la primera versión. Por lo general, el API version de estos va a ser V1. Y tenemos por otro lado los name groups, que son, digamos, los RESTpath, que tienen un RESTpath como el que sigue: slash APIs, slash el nombre del grupo, slash la versión. Y la versión por lo general va a ser especificada dependiendo del grupo donde está asociado. En este caso, batch slash v1. Entonces, si batch un día sufre un cambio, solamente va a ser esa ruta batch v2 o batch v1.0, 02, etc. Si quieren ver más, ahí en el link o en la parte de descripción de este video les coloqué la referencia sobre Kubernetes API, más sobre esto ahora, pero me interesa que sepan si un día escuchan sobre los API Groups. Acá está un poco la división. El core, vamos a encontrar los pods, los nodos, los namespace, los volúmenes. Es obvio, parece bastante obvio, ¿verdad? Sin un nodo no puede haber un clúster, sin un pod no puede haber lógica funcional o no puede haber contenedores. En el lado derecho tenemos los name API Groups, que por ejemplo bajo apps, bajo este API Group apps, vamos a encontrar los deployments, el storage class y toda la parte de roles vamos a encontrarlo en name airbag. Igual aquí les estoy mostrando un link donde ustedes pueden ingresar para ver muchísimo más sobre el versionamiento actual de Kubernetes. El API versioning es la forma más fácil para eliminar o reestructurar la representación de recursos. Kubernetes soporta versiones de API múltiples, cada una de ellas con un diferente API path. Por ejemplo, API/v1 no es lo mismo que APIs extensions v1 beta 1. Son totalmente diferentes APIs, diferentes versiones, pero que Kubernetes nos ofrece esa versatilidad para ya estar moviéndome de versiones, porque probablemente yo necesito una versión que tenga esto y tal vez la otra no la tiene, pero puedo estar moviéndome entre versiones. Les decía hace unos minutos que Kubernetes trabaja con REST, por ende REST son recursos. Cuando hablamos de REST hablamos de que vamos a modificar representaciones de recursos. El versioning que se presenta acá es de 3 niveles: el alfa, que es la versión base, digamos la versión que todavía puede tener bugs, que está deshabilitada por default. Siempre la vamos a encontrar con la nomenclatura versión alfa. La parte 2 o el nivel 2 sería el beta, que su nombre contiene beta, es un código que está bastante testeado y el feature está habilitado como, puede ser considerado como seguro, ¿verdad? Y se habilita por defecto. Y el stable level es ya cuando tenemos una versión bastante robusta, bastante estable, y los features ya aparecen en el modo release software, ¿verdad? Para subsecuentes versiones. Las acciones, ¿verdad? Como les mencionaba, repito, RESTful trabaja bajo el concepto de recursos y tiene verbos y tiene códigos de respuesta. Primero veamos un poco los verbos, que probablemente ya los conocen, pero vamos a hacer un repaso. Cuando hablamos de get, estamos hablando de que vamos a obtener data para un específico recurso. Por ejemplo, obtener información de un pod. Cuando hablamos de post, es que vamos a crear un recurso. Vamos a crear un pod, por ejemplo, vamos a crear un space. Delete, para borrar un recurso. Puedo usarlo para borrar un servicio, para borrar un deployment, para borrar un pod. Put, cuando quiero crear o actualizar un recurso existente. Casi que a mí, yo siempre prefiero usar el post para crear y el put lo dejo para actualizar, pero regularmente también tiene sus dos approaches. Y el patch sirve para actualizar, pero modifica más bien uno o muchos fields del recurso en cuestión. Puedo tener un pod que tiene un container con tal versión, pero quiero cambiarle el container a la versión 2. Le quiero cambiarle ese container, la imagen que está usando la versión 2, y puedo usar un patch para modificar ese pod sin necesidad de tener que hacer todo el cambio en el objeto o en el recurso como tal. Los códigos, importante, ¿verdad? Recordemos en el video 1 que hablamos que todo lo que venga fuera del clúster va a interactuar con el API server. Entonces van a suceder diferentes procesos. Uno de ellos, primero la autenticación, la validación de que existan los recursos y
el resultado de la operación que se solicitó por el cliente. Y van a suceder n cantidad de códigos. Si todo fue exitoso, vamos a tener 200, por ejemplo, el OK, el created, el accepted. Errores que podemos tener, por supuesto, errores de que no estamos autorizados para interactuar con el clúster, errores de acceso denegado, que aunque tengo permisos para interactuar con el clúster, no tengo cierto acceso. Por ejemplo, que en el namespace de dev solamente puedo hacer todo, pero en el namespace de QA tal vez solo tenga acceso a leer, no a modificar. Eso es un ejemplo. Entonces, si quiero actualizar un pod o crear algo, me va a decir no tienes el acceso suficiente. Y si quiero borrar o obtener información de algún recurso que no existe dentro del clúster, probablemente voy a tener un not found. Ahora tenemos también los server errors, que regularmente son los 500 o el 500, que son todos aquellos errores internos que van a pasar dentro del clúster. Muy bien, eso sería como un poco sobre la teoría de los API Groups y el versioning. Ahora, la pregunta interesante acá es cómo interactuamos con el clúster. Quiero ver funcionando un poco el clúster, quiero ver qué hace. Para modos de este ejemplo, de este video, estoy usando el clúster local que me genera Docker for Desktop. ¿Ven la ballenita que está acá? Tengo dos opciones, Docker Desktop is running y Kubernetes is running. Por defecto solamente van a ver que Docker Desktop is running. Para activar este clúster local tengo que venirme al dashboard. Me va a mostrar esta opción, que es como una pantallita. Vamos a darle un momento. Esta que está acá. Si tuviera containers corriendo van a aparecer acá. En la parte superior derecha está este botón, que es el botón de Settings o Configuration. Tengo este menú. Me vengo a la última opción, que sería Kubernetes, y le doy clic en Enable. Una vez con esto puede tomarte un tiempo, porque el botoncito que está acá se te va a poner de color como anaranjado y no va a decir is running, sino que como que está, ¿verdad?, creándose el clúster como tal. Una vez que ya se ponga en verde, significa que estás listo y que tienes tu clúster de Kubernetes configurado en tu computadora. Entonces ya con eso ya tienes el clúster local y ya puedes trabajar. Tienes otra opción que es Minikube, que es un clúster muy parecido a este otro, pero solo buscas en el navegador Minikube y ahí te va a aparecer toda la información que vas a necesitar respecto a la instalación del mismo. Es bastante fácil, no hay por dónde perderse. Yo uso Brew, por ejemplo, porque uso Mac, entonces sigo el comando básico, nada más lo instalo, veo la configuración, pero creo que es más sencillo usar el Docker for Desktop, más si ya tienes Docker. Entonces, ¿por qué no usar este built-in que ya trae Docker for Desktop? Para instalar kubectl lo hago también por línea de comandos, bastante fácil. Acá, dependiendo del sistema operativo que tengas, puedes usar el diferente package manager que quieres. Yo, repito, uso Brew. Si quiero ver que todo se configuró bien, digo kubectl version y me muestra la versión que tengo actualmente. Eso es como un approach bastante fácil de navegar y bastante fácil de trabajar. Muy bien, perfecto. Entonces ya estoy listo para poder trabajar, no tengo ningún problema. Ya confirmé que tengo por lo menos la opción de Kubernetes corriendo. Tengo también kubectl, que kubectl es el que se va a encargar de interactuar por medio de comandos con mi clúster. Y ahora creo que lo siguiente sería pues comenzar a ver o hacer unas pruebitas. Con este comando podríamos nosotros ver, hacerlo un poquito más grande, todos los clusters que tengo configurados en mi local. Le va a aparecer una lista de todos los clusters que existen en este momento. Por seguridad no les voy a mostrar cierta información, pero ahorita yo tengo un clúster que se llama Docker-desktop, que es el nombre que aparece acá. Si usted le dan clic, les aparece el nombre de todos los clusters, y en el campo name, que es como una columna, ahí escogen el nombre del clúster que quieran trabajar o que quieran usar. Como les digo, es bastante intuitivo, no hay como mucha pérdida al respecto. Muy bien, entonces
Ahorita voy a mostrarles, ese sería un primer comando. Si yo quiero moverme de un clúster a otro, quiero hacer un switch, si estoy trabajando en un clúster de un proyecto X, uso ese clúster, pero si estoy trabajando tal vez en un playground, que es para mis pasatiempos, por ejemplo, puedo estar cambiándome. Esa es la ventaja que tiene kubectl, que me permite cambiarme de contexto. Entonces, para cambiarme de contexto, nada más escribo docker, el nombre, obviamente, ¿verdad?, de mi clúster, y me dice que se cambió a este contexto en especial. A partir de este momento ya puedo usar todos los recursos de este clúster de Kubernetes. Información del clúster. Claro, yo puedo ver info de ese clúster en el cual estoy logueado por medio de kubectl cluster info. Y me dice a mí la información, información importante, dónde está corriendo el máster, el DNS y otra información que, dependiendo de su cluster provider, va a desplegar. Si quiero ver información sobre los recursos que tengo en mi clúster, uso el kubectl, API Resources, y quiero habilitarle, digamos, la opción de More para ir navegando y que no me lo muestre en una sola pantalla. Me van a aparecer todos los recursos en columnas, el nombre, el short name, el API group, si está asociado con un namespace, y el tipo. Quiero que vean algo curioso acá. Vean esto. Vean que el pod no tiene un API group. Esto es porque es legacy, y los legacy no están asociados a los API groups. Es un legacy, es un core, y pertenecen a un versionamiento que sería el V1, que ya ahorita lo vamos a ver. Ahorita les muestro dónde vamos a ver información de ese tipo de información. A diferencia de los deployments, vean que los deployments pertenecen a un API group llamado apps. Vean lo curioso. Les decía, los API groups tienen esa funcionalidad de agrupar. Acá todos los que pertenecen a apps son los que están bajo este API group, ¿verdad? Controller version, daemon set, tienen una funcionalidad en especial, y como pueden ver, casi la mayoría son para de tipo controller, que me van a permitir a mí actualizar y ver el estado actual, o manipular el estado actual de mi clúster o de mis pods como tal. Acá puedo ver los tipos también, ¿verdad? Un tipo es totalmente diferente al nombre. ¿Por qué? Porque en este nombre puedes tener varios tipos de replica set, puedes tener varios tipos de daemon set, puedes tener diferentes tipos de pod. Un ejemplo, son como ejemplos que estoy tirando ahorita acá al aire, pero acá puedes ver toda la información respectiva sobre esto. Acá tenemos los ingress, que son extensiones. En este caso este no está agrupado con namespace, no pertenece a ningún namespace. Los short names, importantísimos. ¿Por qué? Porque a veces, cuando queremos hacer búsquedas, en lugar de escribir namespace, puedo escribir ns. Es muchísimo más fácil que escribir namespace, ¿verdad? Y me vuelve un poco más versátil a la hora de las búsquedas y el manejo de recursos los manejos de recursos de mi clúster. Vamos a ver qué más. Si quiero ver información de un tipo específico de recurso, uso el explained, que con el explained yo puedo ver más info respecto a ese recurso como tal. Acá veo que busqué información, digo que los que son pods es de tipo pod. El versioning V1, vean lo importante, V1 me trae información de ese recurso, me dice que es una colección de contenedores que corren un host, bla bla bla, y los objetos que tiene. Como estos son objetos que dentro de los objetos existen más objetos, el despliegue que muestra en pantalla no es completo. ¿Por qué? Porque metadata es un objeto, tiene más información, spec tiene más información. Entonces, ¿cómo hago yo para poder verlo? Es fácil. Lo que hago yo, o lo que deberías de hacer, es ir navegando dentro del objeto como tal. Ya sé que los pods tienen spec, entonces le escribo .spec y solo me va a mostrar información del spec, como pueden ver acá. Y si el spec tiene más información como containers, haces exactamente lo mismo. Escribes .containers
y vas a ver información respecto del container. De esa forma puedes ir navegando, viendo más información y entendiendo un poco más qué hace cada uno de esos objetos. Es bastante útil. No olviden kubectl explained y el nombre del recurso, y ahí pueden ir navegando, ir entrando a mayor profundidad a lo que quieren ver sobre ese recurso. Lo último que me hace falta por hoy es crear un pod. Quiero que vean cómo creo un objeto dentro del clúster. Es bastante sencillo, es por medio de tener dos opciones: crear por línea de comando o por medio de forma declarativa. A mí me gusta la forma declarativa, que sería usando un archivo. En este caso yo uso el YAML, pero puedes usar el JSON. Acá en este YAML viene la configuración del pod. Siempre empiezan con un API version, que es la versión que vamos a usar, el pod, la metadata, la especificación, los containers, vamos a correr un NGX y la información respectiva. Si hacemos un explain, vamos a ver este mismo formato, ¿verdad? Entonces por eso es importante manejar la línea de comandos también, para ir directamente y decir, mira, quiero saber qué me está faltando, qué campo me hace falta, o cómo se llama este campo. kubectl explained pods, y ahí me muestra la información que va a tener los pods. En particular, con este tipo de archivo yo nada más voy a modificarlo, voy a crear el cambio y voy a verlo reflejado en mi clúster. Ahora, kubectl get pods me va a mostrar cuántos pods tengo activo. Cosas importantes acá. Get suena como que traigo información, suena como lo que Falcón dijo hace unos minutos de que el API usa verbos. Exacto. kubectl por debajo está interactuando con el API de Kubernetes, por ende está interactuando con los APIs y está usando los HTTP verbs. Es más fácil usar una línea de comandos que no estar escribiendo. Se vuelve como más verbose, ¿verdad? Se ve un poquito más no complejo, pero sí, no sé, estar escribiendo directamente APIs y estar trabajando, navegando, haciendo consultas HTTP puede ser un poquito más verbose que usar un simple comando que al final hace lo mismo por debajo, pero me despreocupo por eso. Otra cosa importante: cuando yo creo un recurso y no le especifico a qué namespace va dirigido, va creado directamente al default. Entonces yo quiero ver cuántos tengo, cuántos namespaces tengo en este clúster. Me muestra la información ns, que sería de namespace. Ya tengo esa información ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber? Se me acaba de ocurrir algo. Yo quiero saber la información de los namespace. Vamos a ver si me lo permite. Namespace, versionamiento 1. Vea que sigue siendo todavía de el legacy. Pero ¿qué pasa si yo le escribo algo como deployment? O como el servicio. También el servicio es uno de ellos. Vamos a ver. Dice que no existe el recurso de SB. Muy bien. Vas a escribir deployment. Deployment tiene otro tipo de versionamiento. ¿Por qué? Porque deployment no es un legacy group. Solo querían que vieran eso, ¿verdad? Que lo tuvieran ahí claro y puedan ver la información respectiva en el API, y así podamos entender y hacer un match de lo que vimos en teoría con esta representación gráfica. Muy bien, ¿cómo creo el bendito pod? kubectl apply -f y el nombre del archivo YAML. Este apply me va a permitir a mí hacer una creación y una actualización en mi clúster totalmente. Entonces, con este comando ya puedo crear mi pod. El pod fue creado. Si ahorita vengo y le hago kubectl get pods, me dice que container creating. A más de uno, la primera vez probablemente este container creating status les va a aparecer por bastantes segundos, porque si ¿qué hace Kubernetes en este caso? Va a bajar la versión Docker image, y si es la primera vez, como en cualquier lugar, va a durar más porque va a bajar todos los layers.
Ya las otras veces va a ser menos, vean que fue en cuestión de segundos, así que no se asusten si mantienen este estatus. Vamos a ver más sobre los estatus de los pods. Hay mucho que ver, hay demasiado que ver, y eso es lo bonito, pues tener un canal donde se nos explique a mayor detalle esto, porque para mí sería fácil nada más ponerles un ejemplo, corrió, boom, boom y todo tones, pero a la hora de la vida real es bueno saber que los pods tienen estatus, qué pasa con un estatus falló, qué puedo hacer, son los tricks que vamos a ir viendo acá en este canal. Acá ya pues tengo el pod corriendo, todo está tuanis, el pod está bonito, el pod está funcionando. Y bueno, ¿qué pasa si queremos eliminar un recurso? Simplemente usamos el comando kubectl y el nombre del pod, que en este caso es Nginx. ¿Qué pasa si yo hubiera colocado un nombre que no existe? Falcon dijo que existe, debería mandarme una opción de not found. Vamos a probar. Vamos a colocar un pod que no existe. Exacto, no existe esa opción. Por ende, nuestro API error dice, ese es como desde el server estamos recibiendo este mensaje: hey, esto no existe, no se pudo hacer ningún cambio. Vuelvo a ver cuántos pods tengo y no tengo ningún pod en mi default namespace. Muy bien, amigos, amigas, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya sido bastante provecho. Hay mucho más por aprender. Los invito a ver más sobre los pods, los invito a ver más sobre Kubernetes en los próximos videos y mandarme todas las sugerencias que ustedes quieran de temas que a ustedes les interese ver sobre esto. Retos que les tengo a ustedes. El reto es el siguiente. A ver, tienen que averiguarse cómo crear namespaces usando kubectl. Es facilísimo. O sea, es juego de niños, como dicen. Hasta un chiquito de 10 años lo haría. Creamos el namespace. Vamos a crear dos. Uno que sea para dev, que se llame dev, y otro que se llame QA. En cada uno de esos namespaces vamos a crear un pod. Pueden usar este mismo pod que yo tengo, que se los voy a colocar ahí en la descripción del video. Pueden usar ese mismo pod y cuando crean el pod tienen que especificarle a cuál namespace va. Entonces el challenge es tener dos namespaces, dev y QA, y en cada uno de ellos tener al menos un pod. Ahora usted es libre de crear los pods que quiera, y de esa forma ya usted el objetivo, ¿verdad?, del video se asegura de que usted pudo crear los pods y sabe crear namespaces. Si tiene alguna consulta, alguna duda respecto a este proceso, mándeme un mensajito, escríbame ahí en el canal y ahí vamos a estar en contacto. De verdad, muchas gracias por todo el tiempo. Ahí está mi Twitter en la parte superior derecha. No olvide compartir este grupo, no olvide compartir y darle like también de cierta forma para poder seguir enriqueciendo este proceso, para seguir ayudando a otros y, por qué no, seguir construyendo mejor material cada día. Así que nos vemos hasta la próxima, gente. De verdad, muchas gracias por su tiempo.